Hola, buenos días todavía. Buenos días por ahí, chicos, chicas. Esperando que pues, la estén pasando bien, entre comillas, ¿verdad? Y esperando que este receso nos pueda ayudar para hacer algunas otras actividades. Bueno, este, iniciando con la parte de la unidad 2 que nos compete a nosotros en Informática 2, está la de la unidad base de datos. Y para la base de datos, lo que nos va a pedir en este caso es conocer algunos fundamentos, algunos conceptos en los cuales debemos analizar y poder comprender cada uno de ellos y el trabajo que tienen dentro de esta operación. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver, por ejemplo, ahorita analizando primero, bueno, vamos a tener la unidad 2. Unidad 2, y en este caso nos toca unidad 2 base de datos. En esta parte de base de datos, nos podemos ir a, si nos vamos a Google, ¿no? Googleamos algo por ahí, nos daremos cuenta que va a haber un sinfín de información respecto a estos temas. Base de datos y va a venir desde Wikipedia y nos vamos a encontrar con muchos factores o páginas más bien que nos van a dar mucha información. Pero atendiendo a la parte de fuentes, de donde obtenemos la información, por ejemplo, en este caso, aquí tengo un libro, es que está aquí, que ustedes pueden ver. Este es Fundamentos de Base de Datos, del autor, en este caso, bueno, quinta edición, varios autores, pero entre ellos el que más figura es que dice Cort. Y anteriormente nosotros siempre decíamos, es que esta edición o esta más reciente edición pues tiene un diseño diferente, pero al principio, o revisando un poco la historia de los fundamentos, este es uno de los libros pilares o base para las bases de datos. Y siempre nosotros, en un diseño anterior, era un diseño como un dibujo animado, un dibujo más de caricatura, y estaban unos barquitos y siempre decíamos, el de los barquitos, ¿no? Entonces, pero la realidad es que pues, es Core, ¿no? El autor es Core y Fundamentos de Base de Datos. Y yéndonos a este fundamento, si nosotros vamos a este fundamento, nos encontramos con que base de datos, en este caso la parte de definición, a lo mejor usted ya ahorita que les dejé alguna página o algunos temas por analizar ahí o ver algunos, en este caso el sitio, o ya se analizaron alguna información por ahí, nos encontramos con que la parte de base de datos, en su definición, como la tiene acá el libro, dice que es una colección de datos. Entonces me dice, es una colección de datos. Y de repente ahí le va a aumentar, ¿no? Pero la parte principal es una colección de datos. Yo le agregaría que es una colección de datos organizada y estructurada. Organizada y estructurada. Organizada y estructurada que permite obtener información de una organización. Esto es una colección de datos organizada y estructurada que permite obtener información de una organización. Es una colección de datos. Entonces, si leemos algo por ahí, ahorita que estábamos leyendo el material, tenemos la palabra datos y la palabra información. Ahí de repente se mezcla una cuestión de que si es similar o que si es lo mismo. Es completamente diferente. En algún momento el dato se convierte en información, pero para quien es información, eso es lo que realmente le interesa. Para algunas estructuras, para algunos entes, puede ser que sean datos, porque no le dice nada, pero cuando la procesa y la comparte con alguien más o se extrae esos datos, se convierte en información, y qué es lo que nos interesa realmente. Entonces,
Esta parte es importante, ¿no? Datos y información son cosas diferentes, pero al final fluyen en el mismo sentido referente a las bases de datos. También comentarles, la cuestión de base de datos en un diseño siempre se va a representar con un cilindro. Cuando veamos este símbolo, ese símbolo como un recipiente, un tinaco, un tanque, ese tinaco, tanque, cilindro, ese es el recipiente. Y es siempre en diseño animado o alguna cuestión para representar esquemáticamente una base de datos, siempre se representará de esa manera. Entonces, es importante comentar aquí, por ejemplo, empiezo a llenar mi base de datos, ¿no? La empiezo a llenar, la empiezo en este caso aquí a llenar de datos, pero cuando pasa el tiempo yo digo, oye, ¿para qué tengo esa base de datos? ¿Para qué la estuve llenando? No sé realmente para qué la quería, o bueno, es que tal departamento me la pidió, y ellos para qué la ocupan, no sé, pues querían tener información guardada ahí. Realmente cabría decirles que no tiene sentido. Si fue creada para almacenar, para ocupar un espacio en disco duro o en la computadora, en un servidor, pues no tiene mucho caso. Aquí tendría que decir que su propósito tendría que ser que podamos extraer información, como le decía acá, que permite obtener información. Si no permite obtener, no tiene sentido. Bueno, ese sería el fundamento, el concepto de base de datos en una primera parte. Continuaremos con una segunda parte para continuar con más acerca de las bases de datos. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero les haya servido en cuestión del fundamento de qué son las bases de datos.